de un libro que ustedes pueden ver aquí, que es el libro que se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa. Creo que lo he hecho precisamente pensando en la utilidad que puede hacer este libro, tanto para los docentes como para los alumnos, para que sea de fácil manejo. Quiero decir también que no es este el primer libro de Ribeiro sobre el cual yo he trabajado. Trabajé ya hace una década, este libro que también se ha difundido bastante, y que se llama Ribeiro, el arte de narrar y el placer de leer. Y luego otro libro que, diríamos, tiene un enfoque muy particular, muy interesante, no se ha difundido suficientemente, que se llama Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura. Entonces, diríamos que en estos tres textos yo he ido sistematizando, sobre todo en tanto profesor del área de los cursos de interpretación, de análisis, de exégesis, he ido tratando de sistematizar mi visión sobre la parte más importante de la literatura de Julio Ramón Ribeiro, que son sus textos narrativos, sus cuentos. Si en algo es maestro Julio Ramón Ribeiro, al lado de ser un escritor polifacético, sin embargo, se le reconoce a estas alturas del siglo XXI, se le reconoce como uno de los grandes narradores en el género breve, en el género que está de más fácil acceso a todo tipo de lectores, tanto los lectores especializados, a los lectores acuciosos, curiosos, investigadores del significado de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, como también para los lectores en general que quieren satisfacer esa necesidad, valga la redundancia, de leer, de degustar, que la narrativa que viene haciendo Ribeiro desde la década de los 40, aproximadamente desde el año 48, cuando Ribeiro tenía unos 20 años, él descubrió muy temprano que su vocación principal era la literatura. Sin embargo, por razones familiares, principalmente la de su padre, plenamente comprensibles para esa época y para esta época, su padre le pidió a él, más que pedirle, le indicó que debía seguir estudios de derecho para que pudiera tener un mejor futuro, para que pudiera realizarse mejor profesionalmente. Pero al otro lado, al lado de ese padre que ordena a su hijo que siga la Facultad de Derecho, ya que dos rectores sanmarquinos anteriores habían sido parientes de Julio Ramón Ribeiro, y con esa idea de que él también continúe esa tradición jurídica. Sin embargo, al lado de ese padre con estas características, como lo cuenta el propio Ribeiro, su padre era un gran lector de literatura. Había sido amigo de Valdelomar, quizá también de Vallejo, de toda esa época de los años 20, del 20, el 30. Recuerden que Ribeiro nace en 1929, ¿no? Y de esa manera lo que había hecho el padre era algo contradictorio. Por una parte, obligarlo a ejercer el derecho, a estudiar el derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú, pero por otro lado había alentado, sin darse cuenta o dándose cuenta, había alentado esa vocación de Ribeiro por la lectura y por la escritura. De tal manera que desde muy temprano él, rodeado los miembros de su generación literaria, Carlos Eduardo Zavaleta,
Enrique Congres y otros más, a pesar de que estudiaba en la Universidad Católica, estudiaba Derecho, sin embargo, él se daba sus escapadas, como podríamos decir coloquialmente hablando, para ir a San Marcos. ¿Por qué? Porque en San Marcos estaba la gente que estudiaba literatura, estaba Washington Delgado, Carlos Eduardo Zabaleta, Sebastián Salazar Bonde, Enrique Congres, etc. Todos estos escritores que como él cultivaba también la afición por el cuento, la narración, la literatura, la revelación de las diferentes realidades, los diferentes ámbitos que eran parte no solamente de Lima, sino también del Perú, ¿no? Y es de esta manera que, alentado por este grupo de su generación, Julio Ramón Ribeiro comenzó a publicar, vamos a decir, bastante temprano, aunque sus cuentos no publicados en libros después por él hayan sido de los años 40, 48, etc. En realidad su primer libro, oficialmente hablando, es, como ustedes recuerdan, Los gallinazos sin plumas, ¿no? Publicado en un libro que se llama precisamente así, Los gallinazos sin plumas. Eso ocurrió en 1965 y en algunos años más, porque ya estamos en el año 2021, ese libro va a cumplir 60 años de haber sido publicado y de haber sido leído por diferentes generaciones de lectores, de curiosos, de interesados en el mundo de las narraciones breves que Julio Ramón hizo con gran dominio del arte de narrar, con su gran conocimiento de las características del cuento. Y ese libro, aún siendo un libro físicamente pequeño, un libro austero, sin embargo comenzó a encender esa llama de los lectores, ese grupo de admiradores, de seguidores de Julio Ramón Ribeiro. Eso ocurrió el año 55, pero lo curioso, y de esa manera también vamos entrando al libro, es que como la mayor parte de los escritores peruanos, comenzando por el Inca de Garcilaso de la Vega, sobre el cual se ha publicado en estos días una novela muy interesante por el escritor Eduardo González Viaña, ¿no? Por esa época, siendo Ribeiro un veinteañero, él también decidió cruzar el océano, ¿no? Cruzar el océano, el año 53 aproximadamente, se fue a Madrid, supuestamente a seguir unos cursos de literatura, y luego del viaje a París, del viaje a Madrid se fue a París y descubrió pues en París la ciudad encantada donde a él le gustaría vivir, ¿no? Y efectivamente así ocurrió. Durante varias décadas Ribeiro tuvo esa característica de ser un peruano que iba de Lima a París, de París a Lima y así viceversa, ¿no? Esa es la razón por la cual yo he titulado a mi libro Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa. ¿Por qué? Porque en este libro yo he reunido un conjunto de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, algunos de ellos ya estudiados en mis libros anteriores y otros por primera vez, ¿no? He reunido en dos partes la producción de Ribeiro, como si pudiéramos decir que la vida de Ribeiro se puede dividir en dos grandes etapas. Y yo creo que esto es así, porque la primera etapa vital, la etapa de la juventud de Ribeiro, transcurre principalmente en Lima, no únicamente en Lima, pero sobre todo en esta ciudad. Y luego, ya una vez que él llega a la juventud y busca nuevos horizontes,
se va a Europa y reside allí, ¿no? Durante varios años, durante varias décadas, prácticamente hasta volver al Perú en el año 1994, unos pocos meses antes de su muerte ocurrida en ese año. De manera que tampoco es un hombre que haya vivido una demasiada cantidad de años, pero en esos 65 años él logró plasmar una obra literaria de cuentos principalmente, pero también en otros terrenos, ¿no? En la novela también Vallejo destaca, igualmente en el ensayo, en el teatro. Es un autor multifacético con esa ansia de contar historias que sean de interés para sus lectores, ¿no? Y el primer libro, como ya hemos señalado, que él publica, se llama Los gallinazos sin plumas, cuentos que ustedes han leído, que pueden volver a leer. Todos ellos están ambientados en Lima, ¿no? Esa es una característica. Son 8 cuentos ambientados en diferentes sectores periféricos, marginales, pobres, austeros, con personajes que son también artesanos, oficios menores, que los lleva a vivir en una pobreza, y eso es lo que le interesaba a revelar a Julio Ramón Ribeiro en este primer libro, de Los gallinazos sin plumas, ¿no? Pero lo curioso además es desde el punto de vista de la construcción de este universo alrededor de estos personajes de carácter marginal, es que estos libros publicados en 1955, como el propio Ribeiro lo ha manifestado, los escribió en París. Fíjense ustedes, los escribió en aquellos años, 1954, 53, los escribió en París. ¿Y cómo ocurrió ese fenómeno un tanto curioso de que los cuentos estaban ambientados en sectores pobres de Lima y en cambio la escritura misma de ellos estaba siendo realizada en una ciudad antípoda propiamente, ¿no? Que es la ciudad de París, donde él residió varias décadas, donde hizo una serie de tareas muy importantes desde el punto de vista de la literatura y también de otras disciplinas. Lo que ocurre es que estando en París, nuestro querido Julio Ramón Ribeiro cambió de estatus social, ¿no? Es decir, mientras en Lima él en su juventud había sido un joven miraflorino como muchos de ustedes, porque Miraflores está cerca de donde estamos transmitiendo, mientras allí había estudiado en el colegio Champañá, donde ahora funciona la Universidad de Piura. Sin embargo, al emprender esa aventura europea y principalmente parisina, con el objeto de tener las experiencias que lo llevarían a ser el gran escritor que él aspiraba a ser, en ese París duro, en ese París que margina a los que vienen de fuera, en esas circunstancias, diríamos, Julio Ramón Ribeiro se dedicó a los mismos oficios, ¿no? A esos oficios artesanales, a esos oficios mal pagados. Entonces creo que se solidarizó, por lo menos a través de la mente, del sentimiento, se solidarizó por las historias que él no había vivido en Lima, porque él vivía en una situación cómoda, diríamos, pero sí se dio cuenta que a su alrededor había gente pobre, como en el caso de Los gallinazos sin plumas, había un señor que tenía sus nietos, pero no estaban los padres, el abuelo explotaba a los niños, y así por el estilo, casos de acoso sexual, casos de carácter así conflictivo. Todo eso reunió Ribeiro en estos libros publicados en 1955. La característica de todos esos cuentos
es que son breves, generalmente ocurren en el lapso de un día, los personajes son muy pocos, y como dice el propio Ribeiro, lo interesante a estas historias lineales, además, es que Ribeiro, como narrador omnisciente que maneja las técnicas, hace un ingreso a través de sus recursos de la omnisciencia, hace un recorrido por la mente del personaje, y es gracias a la presencia de este recurso de la omnisciencia que entonces podemos enterarnos de la vida de cada uno de estos personajes. En ese proceso, diríamos, habiendo recibido una relativa buena recepción su libro Los Gainados sin Plumas, el año 58 Ribeiro da un paso más adelante, ¿no? El año 58 para él debió ser un año movido porque volvió al Perú. Parece ser que no se encontraba muy cómodo también en París, por más que era el país de sus sueños, la situación económica en París no era tan buena, ¿no? Entonces se volvió a Lima, incluso se sabe que se fue a Ayacucho, quedaba pensarse en Ayacucho a trabajar en la Universidad de Huamanga, pero lo cierto es que ese mismo año 58 me parece que regresa otra vez con el sueño de vivir en París, ¿no? De hacerse escritor en París. Y ese año 58 también es muy importante porque él publica un segundo libro. Acá tienen ustedes a la vista un ejemplar original de esa obra, Cuentos de Circunstancias, de 1958. Y decía que este libro es un paso adelante en la literatura de Ribeiro, porque en estos cuentos ya él no se limita a contar historias solamente de personajes sórdidos, de personajes pobres, de personajes que viven en lugares muy incómodos, sino que abre el panorama. Vallejo deja el realismo al 100% que había practicado en Los Gainados sin Plumas y se vuelve un autor más amplio, un autor más diverso en cuanto a sus recursos narrativos. Entonces publica, por ejemplo, aquí también Ribeiro rompe con su prédica anterior, deja de ser exclusivamente el autor realista que había sido en su primer libro, Los Gainados sin Plumas, y se convierte en un narrador que también gusta de las historias fantásticas. Yo estoy muy seguro que ustedes han leído, por ejemplo, este relato que se llama Doblaje, simplemente, ¿no? Que es un relato interesante, es un relato valioso, está, me parece, incluido en este libro, ¿no? Y así por el estilo va cambiando, va ampliando, ¿no? Hay también en este segundo libro de Ribeiro otro cuento que es importante porque es una suerte de duelo, de despedida del padre, página de un diario. En ese cuento breve que ustedes recuerdan, página de un diario, él recuerda el día que murió su padre. Y claro, esa experiencia traumática que ocurrió en el mundo real, sin duda, lo impactó mucho y cambió también el rumbo de su vida, razón por la cual, diríamos, él también se vio obligado a buscar nuevos horizontes. La familia de Ribeiro, dicho sea de paso, tampoco era una familia muy acomodada. Entonces he leído algunas cartas en las cuales él manifiesta, ¿no?, estar en una situación económica bastante difícil, en París principalmente, y solicita, le pide a su querido hermano Juan Antonio, con el cual siempre mantuvo una gran amistad, le pide que en lo posible le envíen dinero, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de todas esas dificultades, Julio Ramón Ribeiro siguió con ese afán
de ser escritor, y como hemos indicado, en este volumen de 1958 hay cuentos que ustedes han leído, por ejemplo, La botella de chicha, que es un cuento con muchos elementos de humor, ¿no? Los eucaliptos, que es la evocación de su infancia miraflorina, Los merengues, que también es una historia ambientada en el Miraflores, en el Santa Cruz, que él vivió. Bueno, como los libros de Ribeiro se fueron creciendo, ocurrió, por ejemplo, que el año 64, él publicó dos libros, ¿no? Él publicó dos libros. Uno de ellos se llama Las botellas y los hombres, ¿no? Esas botellas y los hombres, él también volvió a presentar historias realistas, historias fantásticas, todas ellas ambientadas en Lima, pero ese mismo año de 1964 publicó otro libro que es muy interesante, que está analizado acá, relato por relato. Ese libro que publica Ribeiro en el año de 1964, es decir, a los 9 años de haber debutado como autor literario, ese es un libro de homenaje al Perú. De homenaje, ¿por qué? Porque en tres historias sublevantes, Ribeiro nos cuenta tres historias que tienen que ver con las tres regiones naturales que tiene el Perú, en principio, ¿no? Porque ya sabemos que son varias regiones, pero él ahí repite en las páginas iniciales del volumen, repite un fragmento, no sé si es de Basadre o de otro personaje, donde dice el Perú tiene tres regiones naturales ricas, muy abundantes en recursos, pero eso hay que contrastarlo con el hecho de que el Perú en esa época, como ahora, era y es un país pobre. Entonces publica estas tres historias sublevantes. Por ejemplo, hay una que han leído ustedes, que se llama Al pie del acantilado, ¿no? Que está ambientado en la costa. Plantea fundamentalmente el problema de la supervivencia, el problema de las personas que no tienen un lugar donde hacer su casa y lo hacen al pie del acantilado. El Chaco, a su vez, es un relato ambientado en la sierra del Perú, en la zona de Junín, y es un homenaje de Ribeiro a este mundo que él conoció quizá menos, ¿no? Pero en el cual también había una tragedia, la tragedia del hacendado, la tragedia de la explotación minera, la tragedia de los comuneros, y dentro de ese conjunto de personajes destaca la figura de Sixto Molino como el comunero, como el hombre que lucha contra el poder de los hacendados, contra el poder de los mineros, ¿no? Esto ocurre en este libro. Y en cuanto a la región de la selva, que quizá Ribeiro conoció menos, publica el cuento Fénix, ¿no? Con eso él cierra esta primera etapa, que yo digo así, es una primera etapa. Porque, ¿qué ha pasado entre 1955 y 1964? Ribeiro ha ido ganando lectores, no solamente acá en Lima, no solamente en otra ciudad del Perú, sino también ha ido ganando lectores en Europa, porque recuerden que en París también hay muchos peruanos. Entonces comienza en esos mismos años en que estalla el famoso boom de Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de Carlos, o mejor dicho, de Gabriel García Márquez. Él siguió escribiendo, ¿no? No formó nunca parte del boom, pero él siguió escribiendo, siguió trabajando, ¿no? Y entre el año 64 y 1962, él tomó una decisión. Yo supongo que tomó esa decisión en forma coordinada con su editor, porque el editor es una persona muy importante en el mundo de la literatura. El editor es finalmente el que financia la edición de un libro.
el que con sus recursos económicos hace posible que un libro, por más sencillo que sea, ¿no?, sea un producto industrial que hay que imprimir, que hay que pelar, hay que colar, hay que plegar, etcétera, para que luego pueda llegar hasta los lectores. Pero entre el 64 y el 72, Julio Ramón toma esta decisión junto con su editor, que probablemente sea para esa época don Carlos Milla. Toma la edición de, como ya él tenía hasta el momento 4 libros, ¿no? Los Gallinazos sin plumas, luego tenía Casas Circunstancias, que tiene ya cuentos memorables, luego tenía Las botellas y los hombres, que también tienen cuentos importantes, y finalmente este homenaje al Perú, las 3 historias sublevantes, ¿no? Ya el sentido que tiene el título nos indica que lo que quería Ribeiro era que los peruanos tomáramos conciencia de la pobreza, de la marginación, de la vida difícil que pasaban muchos compatriotas. Bien, el año 72, Ribeiro reaparece en el mundo editorial. Pero, ¿qué ha pasado? Ha ocurrido este fenómeno. Sus libros, los libros que él había publicado, ¿no?, de manera individual, así en pequeños volúmenes, ¿no?, como ustedes pueden ver aquí, él y su editor los reúnen dentro de una nueva colección que, como ustedes recuerdan, se llama La palabra del mudo. Sin embargo, quiero aclarar desde ahora que la palabra del mudo, expresión que se identifica mucho con Ribeiro, no es ningún libro, no es ningún libro. La palabra del mudo es, si se quiere, una especie de logotipo, una especie de frase célebre, ¿no?, inventada por Ribeiro probablemente, la palabra del mudo, y dentro de la palabra del mudo él comienza o recomienza una etapa de publicación de todos sus libros, incluso de los que ya habían sido publicados de manera individual. Él los incorpora dentro de esta nueva colección que comienza a salir tomo a tomo, ¿no? Primero sale un tomo, segundo, hasta llegar a 4 tomos, que es la versión que todos hemos conocido y en la que se reúne lo más importante de la producción cuentística de Ribeiro durante la década del 50, de 60 y los años 70. Por ejemplo, el año 72, ¿no? El año 72, ya dentro de la colección de La palabra del mudo, él publica 2 colecciones. Usted va a ver afuera La palabra del mudo, pero si revisa con un poco de cuidado el ejemplar respectivo, no lo tengo aquí a la mano, usted se va a encontrar que ahí hay 2 colecciones. Una colección que se llama Los cautivos. ¿Y por qué le puso Los cautivos a este conjunto de relatos que, eso sí, aparecían por primera vez en La palabra del mudo? Porque todos esos relatos están resumiendo sus experiencias en el mundo europeo, porque para esto ya Julio Ramón ha hecho más de un viaje a Europa, ha vivido una serie de experiencias, una serie de anécdotas, una serie de circunstancias que lo han llevado también, que lo han inspirado también, porque ha estado en Alemania, ha estado en París, ha estado en diferentes lugares, y en cada uno de ellos ha vivido también una experiencia digna de ser contada, ¿no? Entonces, Los cautivos, por ejemplo, reúne a todos estos relatos ambientados en Europa. Pero en ese mismo volumen de La palabra del mudo, hay otra colección que se llama El próximo mes me libero, ¿no? 2 colecciones en un mismo volumen. Y en esa
en esa parte que se llama El próximo nivelo, están todos los relatos que Ribeiro había escrito ambientados en el Perú. ¿Ven? Entonces, no es gratuito que yo en mi libro haya hablado de dos mundos narrativos en el caso de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Es decir, que siempre en su creación narrativa tuvo presente al Perú, aunque no haya estado físicamente en el Perú, y por otra parte, como su experiencia europea fue muy importante, ¿no? Entonces también la recogió, y por eso podemos hablar, por eso podemos conocer nosotros, lectores, profesores y estudiantes, las aventuras, las anécdotas, los cuentos, los fracasos, como dice Ribeiro, que vivió tanto en el Perú principalmente, pero también vivió en Europa. Por eso decimos que a través de estas obras, de estos libros diversos, de los cuales hemos recogido solo algunos, él vivió experiencias interesantes. Entonces, en este libro, para que ustedes se orienten, para que ustedes se puedan utilizarlo, van a encontrar 14 historias de Ribeiro ambientadas en el Perú, en diferentes partes del Perú. Ahora lo voy a mostrar. Y luego, ¿no?, también incluyó 12 historias ambientadas en Europa. Quiero adelantar también, porque el tiempo siempre nos gana, pero quiero adelantar para que cuando ustedes lean el libro tengan en cuenta este detalle. Si en este libro tenemos nosotros un total de 26 cuentos, ¿no?, que dicho sea de paso, este libro supera al presente, porque acá hay 30 cuentos, ¿no? Decía, si en este libro yo voy a encontrar historias ambientadas por Ribeiro en el Perú, 14, y voy a encontrar también historias de Ribeiro ambientadas en Europa, constituyendo cada uno de ellos un mundo narrativo, debo adelantarme para decirles también que desde mi punto de vista, que ciertamente es un punto de vista personal, como lo es el de cualquier crítico literario o estudioso de la obra de Ribeiro, quiero decirles que dentro de estos 14 cuentos ambientados en el Perú, yo he considerado como el mejor de todos, de la parte peruana, el relato Silvio en el Rosedal, que estoy seguro muchos de ustedes han leído, ¿no? Tiene muchos aspectos muy interesantes el personaje de Silvio Rosedal. Alguna vez en alguna sustentación de tesis, algún alumno, y yo estaba de jurado, dijo que era un libro que expresaba el fracaso de Ribeiro. No hay tal fracaso. Esa es una lectura más bien rápida, fácil, ¿no? Que repite lo que se dice. No, Silvio en Rosedal es todo un personaje interesante porque a diferencia de la mayor parte de los personajes de la poesía peruana, no sale de su pueblo y se va a Europa, o se va a Buenos Aires, o se va a México, o se va a París. No. Silvio en Rosedal es un personaje que vive en Lima, así como nosotros, pero vive en condición de hombre alienado. ¿Por qué hombre alienado? Porque su padre, que es un italiano, ese es otro detalle, ojo, su padre es un italiano, lo ha condenado a él a dedicarse íntegramente a vender en la ferretería que tiene la familia como negocio principal. Pero como en toda familia de Ribeiro siempre falta alguien, en esa familia quien está faltando desde que Ribeiro era niño es su madre.
Su madre ha muerto ya cuando él era niño, y sin embargo, antes de morir, en los años en que compartieron juntos ese niño y esa madre, la madre se preocupó por fomentar la inquietud artística en el personaje de Silvio en el Rosedal, ¿no? Entonces fomentó mucho esa inquietud de tocar el violín, de desarrollarse la música, pero él no podía de ninguna manera desarrollar esa actividad artística, la tenía como algo dormido, como cuando uno tiene ahí un ideal, pero no lo puede realizar porque alguien se lo impide, sea el papá, sea la mamá o sea otra persona poderosa, ¿no? Sin embargo, las circunstancias, el azar, que son muy importantes en la vida de Ribeiro, hacen que este personaje, el padre de Silvio Lombardi, ojo que es un italiano neto, ¿no? Por razones de salud, se ve obligado a dejar Lima, ¿no? El doctor le dice, usted tiene que irse de Lima porque el clima húmedo de Lima no le hace bien a usted. Así que vaya usted, usted tiene dinero, usted es un hombre de recursos, váyase por ejemplo a Tarma, busque la hacienda del Rosedal y ahí usted va a encontrar un lugar que le va a gustar y si se lo puede comprar, lo compra y se queda a vivir ahí y ya no vuelve a Lima porque Lima es para usted un clima nocivo. Y así ocurre en efecto, ¿no? El padre no se llama Silvio, se llama Salvatore, ¿no? Salvatore se va hasta esa hacienda que se llama el Rosedal, que está cerca a Tarma, no sé si realmente existe o no, pero en la imaginación de Ribeiro sí existe, y ocurre una cosa curiosa, ¿no? Le gusta la hacienda, es muy bonita, tiene además ganado vacuno, tiene tierras, es un lugar maravilloso, realmente, que hubiera sido hecho con un gusto especial por un arquitecto. Y allí este señor está entusiasmado y dice, ah, no, yo me vengo acá, ¿no? Entonces toma ciertas decisiones para volver a Lima, arreglar la situación con su hijo y luego regresarse él a vivir allí sus últimos años. Pero ¿qué ocurre? Que él está tan encantado con todo lo que ve, todo lo que le rodea en ese lugar, que toma un melocotón, se lo come y se atraganta, ¿no? Se atraganta con el bendito melocotón y se muere. Y se muere. Vea usted cómo es el azar, ¿no? Y bueno, entonces Silvio, el hijo, el que está en Lima, tiene que volver, tiene que ir necesariamente. Es su padre. Y lo quiera o no lo quiera, él está en la obligación de recoger ese cuerpo muerto y traerlo a Lima. Y hace él efectivamente, entonces él también viaja, hace un primer viaje a Silvio Rosedal, pero claro, la visión que tiene de la hacienda es una visión rápida, la que corresponde a un hombre que solamente por ese motivo ha viajado ahí. Él no conocía la sierra, él era un hombre de la costa, ¿no? Él era un hombre de la ciudad. Entonces da una primera mirada y dice, no, esta hacienda es muy grande, voy a tener que venderla, ¿no? Acá hay mucha gente, mucho ganado, muchas tierras, hay mucho trabajo que hacer. Así que ahora que regrese, volveré otra vez y tomaré la decisión de vender el bien, ¿no? Y así, efectivamente, vuelve con su padre, entierra a su padre y hace un segundo viaje a Silvio en el Rosedal, ¿no? Y ese segundo viaje es un verdadero descubrimiento maravilloso, ¿no? Porque allí descubre él su personalidad. Allí él es capaz de ser libre, es capaz de desarrollar su actividad musical, es capaz de relacionarse con las demás personas, de alternar con ellas, ¿no? De hacer una vida plena en el campo. Y claro, muchos hacendados lo miraban a él con muy buenos ojos porque pensaba que podía ser un buen partido para alguna de las jóvenes, de las señoritas que eran hijas del hacendado. Él no toma esa decisión
de esa decisión de casarse con algunas de ellas, ¿no? Pero sí se mantiene, sí saca adelante la hacienda, se preocupa de el desarrollo de la hacienda, a pesar que él nunca tuvo nada que ver con la agricultura, pero en cierto momento, para tratar de terminar la historia, porque si no voy a concentrar solo en ella, ¿no? Pero léanla porque luego, en cierto momento, diríamos, recibe una carta desde Europa. Recuerden que él era de procedencia europea, ¿no? Recibe una carta de su prima, creo que se llama Rosa Eleonora, y su prima le dice que su marido la ha abandonado y que por tanto, por favor, le pide que los acoja a ella y a su hija, Rosa Elena Settembrini, que los reciba, ya que no tienen a dónde ir. Y bueno, viene la hija, viene la prima del protagonista de Silvio Lombardi, viene la hija. ¿Qué ocurre? Bueno, Silvio, supongo que es un hombre de 40, 50, se enamora de la chica, ¿no? Se enamora de la sobrina, cosa que suele ocurrir, ¿no? Hay otros autores que se han enamorado de su tía o de su prima y nadie se ha dicho nada, ¿no? Igual pasa con ese personaje. Entonces, él se enamora, hace una fiesta inclusive muy bonita para homenajearla por su cumpleaños, pero luego, con un poco de sensatez, se da cuenta, y claro, él ya es un hombre mayor, mientras que esta jovencita está comenzando a vivir. Entonces tampoco es justo que esa chica no tenga la oportunidad de buscar un novio de su edad. Y efectivamente él acepta eso, ¿no? Él acepta, no se opone, y según esto, este alumno en ese grado decía que era una frustración más, pero no es así, porque recuerden que en el relato también está la prima, ¿no? La prima Rosa Elena Settembrini. Entonces, el narrador no dice que él no se haya casado, queda esa posibilidad, ¿no? De casarse con la prima también, ¿por qué no? Bueno, entonces este relato está analizado aquí con bastante detalle, y para quienes tengan un interés especial en el relato, ¿no? Está analizado siguiendo el método de la semiótica, pero una semiótica sencilla, ¿no? Dentro de esta parte peruana hay historias que son pequeñas, pero muy significativas, ¿no? No voy a incidir en ellas por razones de tiempo, con la demora que hemos tenido, no sé cómo andamos de tiempo, pero por ejemplo, una medalla para Virginia es una bonita anécdota, es un bonito cuento que transcurre en Piura, que plantea el tema del acoso sexual, de muchísima vigencia, vean ustedes. No sé si ayer han visto en la televisión, anoche, ¿no? El caso de un señor fiscal, no voy a mencionar su nombre, pero un señor fiscal que resulta que era un acosador, un pedófilo. Imagínense ustedes, una autoridad, un hombre investido por una autoridad y que sin embargo era un pedófilo porque constantemente citaba a niñas de 12, de 13 años a su casa. Acaba de ser descubierto. Ese mismo hecho, casi con sus mismas características, las trata Ribeiro en este relato que se llama Una medalla para Virginia, ¿no? Virginia es la chica que intenta ser también violada por este alcalde sinvergüenza, pero felizmente esto no ocurre, ¿no? Igual, Un domingo cualquiera también es un relato muy bonito de esta parte peruana, ¿no? Y en fin, todos, entonces, encontrarán ustedes Los predicadores, sobre los modos de ganar la guerra, que está ambientado nada menos que en la Huaca Pucllana, que todos ustedes conocen, ¿no? Es un relato que tiene un trasfondo histórico muy bonito. Bueno, todos los relatos son extraordinarios: Terra Incógnita, El polvo del saber, el texto Alienación,
que trata del tema de la, digamos, la segregación, ¿no? Es un relato amplio que también lo he trabajado aquí con bastante detalle. Y luego, en cuanto a los relatos ambientados en Europa, que son un total de 12, allí he incluido, ya que se trata de una historia que ocurre en Europa, ¿no? Ocurre en Europa, aunque Ribeiro parece haberla publicado cuando aún no se había ido a Europa, ¿no? ¿De qué trata el doblaje? Ustedes lo han leído, solamente les voy a recordar brevemente que, siguiendo una de las técnicas que usa Ribeiro, él plantea como inicio, como una especie de atractivo para que el lector siga la historia. Él plantea que todos los seres humanos que existimos en el mundo, tenemos un doble, ¿no? Tenemos un doble. O sea que yo tengo mi doble, todos ustedes que me escuchan tienen su doble. Pero hay un problema, un pequeño problema. Ustedes nunca se van a poder encontrar con su doble. ¿Por qué razón? Porque siempre el doble va a hacer un movimiento contrario al que usted está haciendo. Es decir, por ejemplo, yo, que me llamo Antonio González, digo, por ejemplo, me voy a ir a París, quiero irme a París o quiero irme a Madrid. Mi doble, que vive en la ciudad, va a hacer exactamente el mismo contrario. Va a decir, desde Madrid me voy a volver a Lima, ¿no? Entonces el cuento gira alrededor de esos movimientos que hacen los dos personajes, ¿no? Y claro, la ley dice, la ley establece, los dobles nunca se van a encontrar. Pero ¿cómo hace Julio Ramón Ribeiro para resolver este problema? Simple y llanamente hacer que, por las circunstancias del azar, uno de los dobles vaya a vivir a la casa donde ha vivido el otro con su novia, ¿no? Y que a su vez el que vive en el otro lugar vaya también a vivir al hotel donde vive el primer doble, ¿no? Y bueno, y en esas circunstancias peculiares, resulta que el que vivía el doble que es visitado por el primero, descubre, bueno, él viaja también, porque esto ocurre entre Sydney y Londres, ¿no? Entonces uno u otro descubren que el primero descubre que había estado haciendo un boceto. Antes de irse, como le gustaba la pintura, había hecho un boceto, ¿no? Y llega el otro, ve el boceto, coincidente va a parar al mismo hotel donde vivió el primer personaje. Y ahí descubre el boceto de esta joven y completa el boceto. Entonces, cuando la situación vuelve a su normalidad, ¿no? ¿Qué descubren ambos? Bueno, el personaje que ha dado origen a esta historia curiosa, misteriosa, descubre, nada menos, hurgando en su casa, descubre que allí está pintada el rostro de la chica de la que él se había enamorado en la otra ciudad, ¿no? Entonces, de esa manera se puede comprobar que sí ha habido un desplazamiento, ¿no? Que el uno se ha desplazado a la antípoda del lugar donde el otro vivía. ¿Y qué prueba que esto haya ocurrido? Simple y llanamente que se haya dibujado, ¿no? O sea que ambos compartieron en momentos diferentes, compartieron el afecto, el amor, la simpatía por esta muchacha, y por eso uno de ellos comenzó a hacer el boceto de esta joven y el otro personaje completó este boceto, ¿no? Entonces esta historia sí ya está ambientada en Europa,
Igual pasa con el relato El libro en blanco, que también se basa en una anécdota fantástica, porque aparentemente un libro puede ser también un objeto misterioso, puede ser un objeto que traiga la mala suerte. Pero ¿cuándo ocurre eso? Ciertamente no les va a ocurrir eso cuando ustedes adquieran este libro y lo vayan a querer leer, no. La desgracia ocurre cuando un libro, que en apariencia es un libro, sin embargo, ustedes descubren que el libro no tiene ninguna página escrita. Es un libro, pero lleno de páginas en blanco. Solo en ese caso, el libro, diríamos, ejerce una suerte de maldición, ¿no? Precisamente aquel personaje que no ha sabido escribir, que no ha sabido plasmar alguna idea, plasmar algún proyecto, ¿no? Entonces, como ven, los relatos son interesantes. Otro relato interesante, también muy sencillo, de la parte europea, es este relato que se llama Papeles Pintados, ¿no? Papeles Pintados tiene como ustedes ven, tiene un título sencillo, y tiene una trama amorosa también muy sencilla, ¿no? Y que consiste en que un joven, ¿no?, se enamora de otra joven. Esto ocurre en París, ¿no? Entonces el joven la persigue con el propósito de seducirla, ¿no? De seducirla. Bueno, la chica cae en el juego de la seducción, recorren París, sobre todo de noche, pero en este recorrido de la pareja, él, ¿no?, el personaje, descubre que su amiga, de la que él está enamorado, ¿no?, y quiere seducirla, quiere que lo invite a su cuarto, esta chica tiene mucha afición por los afiches, ¿no? Por los afiches que nosotros podemos ver en las paredes de la ciudad. Hay muchos afiches, avisos de cine, estas imágenes que están plagadas por todas partes de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, al personaje seductor no le queda sino más remedio que, bueno, continuar, pues, ¿no?, seguir, estar fiel al lado de esta chica a la que quiere seducir. Total, llega la noche, la chica vive en un hotel, ¿no? Entonces se van cargados, se van atiborrados de los afiches, porque dicho sea de paso, ella no solamente veía los afiches, sino que además los hurtaba, los sacaba y los iba acumulando, ¿no? Entonces llegan al cuarto de la chica y ¿qué descubre el personaje? Descubre que toda la casa está llena de afiches, pero casi toda la casa. Entonces, claro, me da circunstancias que, digamos, qué escena de seducción podría haber, si ni siquiera había dónde sentarse, ¿no? Entonces, bueno, la chica le dice: oye, discúlpame, pero yo tengo esta afición de juntar afiches y por eso, bueno, tú me has acompañado, pero vuelve mañana, le dice, mañana sí, te prometo que la situación va a ser diferente, ¿no? Dándole a entender que al día siguiente, sí va a poder ser, va a llevarse a cabo la seducción, ¿no? La seducción. Pero al día siguiente la situación se repite, ¿no? Y total, la historia termina en que hasta el propio personaje, el propio seductor, termina él también aficionándose por el gusto, termina admirando los afiches y lo que hace es llevar afiche tras afiche a la casa de su amiga, ¿no? Ahora, ¿qué interpretación le damos a esto, no? ¿Por qué tiene esta costumbre esta chica de coleccionar papeles? Yo creo que hay una compensación, es decir, que esta chica probablemente sea una chica que tenga un trabajo muy humilde, tenga un trabajo muy
austero que no le permita hacer turismo a diferentes ciudades europeas a las que a ella le gustaría ir, ¿no? Entonces, como una forma de compensar esta carencia, esta imposibilidad de viajar, ¿no? Ella sustituya los lugares en sí, los sustituya por imágenes, ¿no? Esto creo que tiene mucho que ver también con el mundo de hoy, en que en realidad vivimos más rodeados de imágenes que de seres reales. Ya de hecho, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo hoy, esta mañana, ya no es como eran tiempos presenciales en que ustedes estaban frente a mí o yo frente a ustedes. No, ahora a mí simplemente me están viendo desde donde estén en su pantalla y yo ni siquiera los puedo ver, ¿no? Entonces este cuento de alguna forma anuncia pues ese predominio, esa omnisciencia. Ahora todo es imagen, ¿no? Todo es imagen, ya no tratamos con seres reales, sino con imágenes, ¿no? Bueno, luego hay otro cuento muy interesante también de carácter fantástico, es un cuento famoso también de Julio Ramón Ribeiro, que se llama Demetrio, ¿no? Que ustedes también lo conocen. Demetrio es un relato muy enigmático que se basa en una afición que tenía Ribeiro, ¿no? La afición de juntar diarios, ¿no? Vamos a suponer que este es un diario de una persona, es decir, un diario es un cuaderno, ¿no? O un documento donde uno va anotando todo lo que le ocurre cada día. Bueno, él es un apasionado, era Ribeiro, ¿no? Le gustaba mucho eso. Y dentro de esta afición por los diarios, de pronto se encontró con un diario que correspondía a un señor, no recuerdo, Marius Carlen me parece que se llama el dueño de este diario, ¿no? Entonces descubre este diario de Marius Carlen y al confrontar las fechas descubre que en realidad este diario corresponde a una persona que ya ha fallecido. Por decimos ahora que estamos en el 2021, ¿no? Entonces revisa el diario, ve que efectivamente hay fechas anteriores, ¿no? Hay, por ejemplo, el 2010, el 2008, fechas anteriores, pero también en el diario hay fechas muy cercanas al momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en una de esas páginas se dice, por ejemplo, que hoy, que creo que es 6, ¿no? Efectivamente, 6 de agosto, en el diario que revisa el narrador, ahí dice que el 6 de agosto iba a ir a visitar a su amigo Demetrio von Hagen. Vean ustedes, una persona que ya había muerto hacía años y sin embargo ahí en el diario está anotado y dice: hoy, 6 de agosto de 2021, iré a visitar a mi amigo Marius Carlen. Lo anuncia como algo que va a hacer, ¿no? Y bueno, queda la duda. Y claro, entonces Demetrio se pone a escribir el cuento, este cuento muy simpático, ¿no? Pero está emocionado, porque él ha comprobado que efectivamente muchas cosas que anunciaba Marius Carlen, muchas cosas del pasado, sí se han cumplido y correspondían a fechas que él ya había muerto, ¿no? Entonces así descubre, por ejemplo, que su amigo fallecido supuestamente hace muchos años había tenido una chica había tenido una enamorada, ¿no? Y él fue a buscar, efectivamente, esa enamorada existía y comprobó, ¿no? Demetrio von Hagen descubrió que esta chica sí había existido. Y no solo eso, sino que además la chica había engendrado un hijo
Y ese hijo se parecía muchísimo a Marius Carlen. Entonces él se quedó doblemente sorprendido porque pudo comprobar que muchas de las cosas que se decían en el diario, que supuestamente solo se referían al pasado, en realidad también anunciaban cosas que él iba a hacer en el futuro, en fechas posteriores. Y por eso que ese día en que nosotros nos enfrentamos al relato, vemos que él está contando las horas, ¿no? Y llega a las 11:45 de la noche, y entonces está muy cerca a las 12. Va a terminar ese día. Entonces pone a escribir, literalmente, ¿no? Para ver y comprobar que efectivamente Demetrio esa noche irá a él a visitarlo, a pesar de que Demetrio ya, Marius Carlen, a pesar de que Marius Carlen ya había dejado de existir hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí está el suspenso termina cuando a las 12 de la noche alguien toca la puerta. Y entonces el narrador dice, ahí está Marius Carlen. No sabemos, no nos lo dice el narrador que crea Ribeiro en este relato, no nos dice si era o no era. Nos deja en el suspenso, porque creo que lo propio de un texto en suspenso es precisamente ese, el de dejarnos en suspenso. Entonces habría que hacer una encuesta. ¿Qué piensa usted? ¿Ese era Demetrio o no era Demetrio? No, es una pregunta que habría que plantearse, porque corresponde a una experiencia que no sabemos si es una experiencia real o es simplemente una historia imaginada, ¿no? Bien, de la misma manera, en esta segunda parte del libro, de este libro que ustedes podrán manejar con ese criterio de analizar o de consultar este libro en su primera parte relativa a los relatos de Julio Ramón ambientados en el Perú, de la misma manera, también usted, como acabamos de hacerlo con Demetrio, podrá consultar los cuentos que Ribeiro escribió a propósito de su estancia en Europa, ¿no? Y así, como les decía, como considero que en cuanto a los cuentos peruanos, el cuento más importante de ellos es Silven o Rosedal, ¿no? Puede ser que me equivoque, puede ser que otra persona tenga otro criterio, ¿no? Para mí otro cuento inolvidable se llama La juventud en la otra ribera. La juventud en la otra ribera, que aquí está en la página 223, es decir, corresponde a las páginas, bueno, a las páginas no últimas, pero sí, en todo caso, a las páginas del texto que ya ha avanzado. También me he preocupado de analizar este relato de una manera muy exhaustiva, porque tiene que ver también con los sueños que tenemos los seres humanos. Y cuando digo con los sueños que tienen los seres humanos, quiero decir con los deseos que nosotros tenemos de realizar ciertas cosas, ¿no? Uno de mis sueños, por ejemplo, presente ahora, es terminar un libro que estoy haciendo, donde ya no dejo de lado Ribeiro por el momento y me he concentrado en el estudio de tres escritores hispanoamericanos, un escritor chileno, otra escritora nicaragüense y un escritor peruano, ¿no? Que es Eduardo González Viaña, que para información de ustedes, y sería bueno que el IGNA lo invite, acaba de publicar una maravillosa novela sobre el Inca Garcilaso. Bueno, en cuanto a digamos, a este libro, a este cuento llamado La juventud en la otra ribera, es un cuento ambientado en Europa, pero antes debo bueno, agradecer, ¿no? Agradecer a la Universidad de Lima porque en pleno año de la pandemia me publicó este libro, ¿no?
Y luego también quiero agradecer al doctor Ricardo González Vigil, distinguido crítico nuestro, que también se dio el trabajo de escribir unas líneas de prólogo que valoro mucho, porque Ricardo González Vigil es uno de nuestros críticos más valiosos. Ustedes encontrarán también aquí en las páginas de mi libro, encontrarán una presentación, ¿no? Esa presentación que será también de ayuda, verano del 2020, ese es un libro reciente, ¿no? Y bueno, para continuar, ustedes me guiarán en cuanto al tiempo, ¿no? Yo ahora estoy perdido porque mi referencia era, creo que todavía tenemos tiempo, ¿no? Entonces podemos examinar con cierto detalle este otro relato que se llama Juventud en la otra ribera, ¿no? Que fue publicada en el tomo 3 de su obra llamada Silvio en el Rosedal. Silvio en el Rosedal es el nombre de un libro donde Ribeiro combina cuentos peruanos y cuentos extranjeros, es decir, al final ya deja de lado esa separación que había mantenido, y La Juventud de la Ribera trata de un sueño que tiene una persona, un sueño que quizá todos hemos tenido, que todos hemos compartido. Yo también he compartido ese sueño. Felizmente a mí no me pasó lo que le pasó a este personaje, porque si bien el relato Silvio en el Rosedal termina, podríamos decir, en un final feliz, lamentablemente en este relato ambientado en el París con el cual todos soñamos, ¿no? En ese París, esta historia termina de manera trágica. Pero el punto de partida de este relato es el sueño que tiene un personaje, el personaje que se llama Plácido Guamán, ¿no? Plácido Guamán es un peruano, como muchos otros, un peruano cincuentón, dice el narrador, que siempre había tenido un sueño en su vida, pero no lo pudo realizar hasta el momento, hasta esos 50 años, porque, bueno, la economía no se lo permitía, ¿no? Pero bueno, se juntaron una serie de circunstancias favorables, ¿no?, que hicieron posible que Plácido Guamán pudiera realizar este sueño. ¿Y cuál era el sueño? ¿Cuál era el sueño de Plácido Guamán? Bueno, el sueño era el siguiente. Él trabajaba en el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación le encargó, porque era un experto, le encargó que viajara a Suiza, que en Suiza iba a realizarse un congreso sobre educación, y como él era un experto en educación, bueno, le cayó bien, ¿no? Le cayó bien, le vino bien el que se presentara esta posibilidad de viajar a Europa. Probablemente nunca había viajado a Europa, ¿no? Y entonces, a partir de esta orden que se le da, de esta indicación, por supuesto, esto significa que tanto los pasajes como los viáticos van a ser cubiertos por el Estado peruano. Plácido Guamán recuerda este sueño. Dice, caray, voy a Europa, y ahora que voy a Europa voy a pasar cerca a París, entonces ¿por qué no hago eso? Me quedo unos días en París para conocer París, para vivir una aventura en París, para estar en la ciudad de mis sueños, y luego de ese pequeño recorrido, de ese pequeño placer de conocer París, sigo mi viaje y me voy hasta
Suiza, que es el motivo final de su viaje, ¿no? Efectivamente, hace todas las actividades, hace todos los trámites indispensables, no incurre de ninguna manera en ninguna falta porque tiene un tiempo, adelanta su viaje y además todos los gastos en los que él incurre en París están cubiertos por él, por su propio presupuesto, no por el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces está muy feliz y llega a París, viaja del avión como es lo habitual, ¿no? Y de pronto está tan entusiasmado que él sale a recorrer París, quiere conocer París, caray, toda la vida había soñado, entonces sale y comienza a recorrer París. Lo que le llama la atención es que muy cerca del hotel que él ya ha contratado para poder permanecer unos días placenteros y tener alguna aventura ahí en París, muy cerca de allí también hay una especie de restaurante, un lugar de reuniones, y se aparece una chica, ¿no? Una chica francesa seguramente, muy guapa, muy joven, coinciden en el mismo lugar. La chica tiene una actitud de poco de receptividad, es decir, simpatiza con Plácido Gomán, le da la oportunidad a Plácido de poder conversar con él, y claro, Plácido Gomán acepta esta invitación, y de pronto, a las pocas horas de haber llegado a París y de estar recién conociendo esta ciudad mágica, de pronto ya se ha hecho amigo de Solange. Y Solange le dice, bueno, sí, parece muy bonito y si usted gusta, yo lo puedo acompañar, yo puedo ser su guía, porque yo vivo en esta ciudad, así que por esa parte no se preocupe, ¿no? Yo lo voy a acompañar, lo voy a llevar a todos los lugares que usted quiera ir, y de esa manera usted podrá satisfacer su deseo de conocer París. Bueno, y efectivamente, ¿no? Dado que hay una... de cinco minutos adicionales para luego iniciar las preguntas. Ya, estamos ya con... Sí, está ya con el tiempo, sí, doctor, para que pasen a las preguntas. Ya. Entonces, bueno, para terminar, lamentablemente, ¿no? Ya será motivo para que ustedes lean el libro. Esta invitación de Solange es una invitación con una trampa, ¿no? Con una coartada. Lo que en realidad ocurre es que Solange es parte de una mafia grande, ¿no? Que se dedica a eso precisamente, a captar así a turistas incautos bajo la figura de la seducción, ¿no? Y luego, pues, ocurre, como ocurre en este cuento que a mí me da mucha tristeza, le roban el dinero a Plácido Guamán, le quitan sus ropas, finalmente lo llevan a un paseo, y en ese paseo uno de los integrantes de esa mafia a la que pertenecía la adorable Solange, lo matan al pobre Plácido Gomán. Tiene un final infeliz, ¿no? Esta es la historia que a mí particularmente me gusta, me parece interesante, está bien trabajada, está trabajada como un cuento policial, lo cual indica pues que Ribeiro en realidad es un artista polifacético que tiene cuentos que pueden satisfacer a diferentes tipos de lectores, ¿no? Bueno, como el tiempo al parecer nos ha ganado, entonces podríamos aprovechar estos minutos para que yo pueda contestar o dialogar con el auditorio e invitarlo desde ya
a que puedan, especialmente a los profesores y también a los estudiantes, puedan adquirir este libro, ¿no? O creo que incluso ustedes ya lo tienen en ustedes ya lo tienen ahí, formato digital. y ya lo tienen de manera digital, y de manera que ya no necesitan comprarlo, pero en todo caso sí, lo que pueden hacer es leerlo y ver cada uno de los análisis que nosotros hemos intentado realizar con la mejor buena voluntad y con el deseo de ganar lectores para Ribeiro, que nos parece siendo uno de nuestros autores más importantes, de los más trascendentes del siglo XX y que sigue manteniendo su vigencia en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, la versión digital del libro fue remitida vía correo electrónico. Pedimos a los participantes revisar sus bandejas de correo electrónico o en todo caso las bandejas de correo no deseado. De la misma forma, a manera de contingencia, pido a mis colegas de la producción que puedan compartir el vínculo de descarga a través del chat de Zoom. Dicho esto, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, la cual va a ser breve, desafortunadamente. La primera es formulada por Carmen Rivera, quien consulta. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué características destacan o tienen los personajes de Ribeiro? Bueno, como acabo de mostrar a través de este pequeño recorrido, hay diferentes características que tienen los personajes. Los personajes de la primera etapa de Ribeiro son personajes pobres, personajes marginales, muchos de ellos pertenecen a familias incompletas, pertenecen a sectores pobres de la sociedad peruana, muchos de ellos son migrantes, vienen de otras partes, su desarrollo educativo es mínimo y por tanto están sujetos a las diferentes formas de opresión, ¿no? A los diferentes modos en que el sistema emplea o explota a estas personas, como podría ser, por ejemplo, el caso de un relato que se llama La tela de araña, ¿no? La tela de araña es una historia muy bonita, no me he podido referir a ella, pero es el caso de una chica que viene de Nazca, tiene escasos recursos. Usted sabe que uno de los grandes movimientos presentes siempre en nuestra economía es la migración. Entonces viene muy jovencita, 12, 14 años, y llega a la casa de un familiar y bueno, el familiar la protege, ¿no? Pero la esposa del familiar le dice, no, ya está muy grande ya, que se vaya a trabajar. Y la mandan a trabajar, ¿no? Y es en el trabajo de una casa seguramente más acomodada, donde ella sufre el acoso del hijo de la señora, ¿no? Esto hace que ella se vea obligada a irse de allí, buscar refugio en otra casa donde supuestamente la van a tratar de otra manera. Pero al final de la historia descubrimos que este señor que la recoge en su casa o que a través de una amiga llega a esta casa es otro personaje, así como les digo, que se aprovecha de la pobreza, se aprovecha de la inocencia de esta joven y diríamos así, la somete a una suerte de, probablemente de cohabitación, ¿no? Entonces diríamos que lo que caracteriza a los cuentos de Ribeiro en esta primera etapa es esa, si se quiere, una cierta simplicidad, ¿no? Y ahí el autor sobre todo se preocupa de dar una mirada crítica sobre esos personajes, sobre sus defectos, sobre sus carencias, sobre sus limitaciones, sobre su procedencia. Posteriormente, y como consecuencia de su viaje a Europa, ¿no? Entonces ya tenemos personajes más complejos,
personajes más, más con mayores problemas o con mayores dificultades o con conflictos que hacen que los personajes sean también a veces víctimas o a veces ellos mismos también victimarios, ¿no? Entonces la galería de personajes que hay en los cuentos de Ribeiro es bastante variada, ¿no? Bastante variada, bastante diversa, de manera que al leer ustedes, por ejemplo, no me he referido mucho, pero sí, yo les pediría que lean el cuento que se llama Un domingo cualquiera, que muestra el proceso de acercamiento entre dos personajes femeninos, dos jovencitas, ¿no? Ahora estamos en la Lima de los años 21, pero estas dos jovencitas que se conocen están aproximadamente, supongo yo, hacia los años 70, ¿no? Entonces, una es Miraflorina y la otra vive en Matute. La chica Miraflorina quiere conocer a la otra chica, porque se da cuenta que a pesar de que la chica Miraflorina vive con todas las comunidades del caso, no tiene el conocimiento de vida que tiene la otra chica que vive en Matute. Va entonces la visita y el cuento es el desarrollo de estas relaciones conflictivas que se dan y que de hecho ocurren en ciudades tan grandes como ocurre en nuestra Lima, donde, diríamos, nosotros los limeños, ¿no?, y me incluyo, no nos conocemos mucho entre sí. El mundo de hoy nos ha obligado a una relación muy rápida, a una relación muy frágil y que permite pues que se cometan cada día todo tipo de crímenes. Yo me he referido a alguno de ellos que ya está en los cuentos de Ribeiro. Bueno, desafortunadamente por temas de tiempo que nos ha superado, concluimos el espacio para diálogos. Doctor, agradecemos la generosidad en cuanto al tiempo que nos ha brindado. Creo que ha superado las expectativas que teníamos. Ha sido excelente la disertación sobre uno de los escritores más importantes de la literatura peruana, ¿no? Dicho esto, agradecemos su participación, esperamos contar con su intervención en la siguiente edición del curso. Es un compromiso desde ahora del cual le comentamos, y bueno, por efectos de esta virtualidad le brindamos fuertes aplausos virtuales. Sí, muchas gracias por esta invitación de ustedes y pues siempre estaré gustoso de venir a conversar con ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y a todos los organizadores. Muy amable, encantado de escucharlo. A continuación, es un gusto para mí anunciarles una muy breve presentación a cargo de la señora Doris Aburto, gerente de la Red de Bibliotecas de Lima, quien compartirá una breve presentación de difusión